Listo, ya iniciamos en vivo. Listo, Gabriel, ya podemos iniciar. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que han decidido dedicar una parte de su tiempo en esta tarde para compartir con nosotros, los indígenas de la región amazónica de Colombia. Queremos esta tarde compartir con ustedes nuestra situación desde los propios orígenes de nuestros pueblos, de cada uno de los departamentos, de los 6 departamentos de la región de nuestra Amazonía colombiana. Con nosotros en la tarde de hoy nos va a compartir con todos ustedes el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, de la OPIAC, Julio César López Jamioy. Es un dirigente destacado, abogado de profesión, del pueblo Inga del Putumayo. Igualmente está con nosotros el líder indígena del Guainía, Jorge Villegas, un destacado también profesional de los indígenas de este departamento. Como también tenemos la compañía y nos va a compartir el joven dirigente Oscar Daza, experto en derechos humanos y miembro directivo de la OPIAC. Igualmente está el líder Harold Ipushima del departamento del Amazonas, otro gran dirigente joven con muchas perspectivas de luchar por sus pueblos, por nuestros pueblos de la Amazonía colombiana. Y nuestro gran líder, John Moreno, abogado también de profesión y oriundo del departamento del Baupés, en donde hay una gran riqueza cultural, al igual que en toda la Amazonía colombiana. Así que esos son los, digamos, expositores o los que nos van a compartir desde la realidad. Harold Rincón es el secretario general de la UNIC, de la OPIAC. Oscar Daza es el encargado de los derechos humanos de la OPIAC. Jorge Villegas es el delegado en temas de salud de la organización OPIAC. Y John Moreno es el asesor jurídico de esta organización muy importante que viene desarrollando actividades en pro de los pueblos indígenas y en pro y en defensa de la Amazonía colombiana, que todos deberíamos estar trabajando para salvar, digamos, el planeta, porque la Amazonía colombiana hace parte de la gran cuenca amazónica y ante esta situación de pandemia y muchas otras cosas históricas, pues nos pone en riesgo a todo el planeta, porque mucha gente dice que somos, o la Amazonía es el corazón del mundo, el pulmón del mundo, y eso es una realidad. Así que ese es el tema que se va a abordar hoy. Y sin más, quisiera invitar a nuestro presidente de la OPIAC, Julio César López Jamioy, para que nos comparta. Él como presidente, por supuesto, tiene una visión general de la Amazonía y eso es lo que nos va a plantear a continuación y nos va a compartir. Como sé que hay muchos oyentes, muchos están pendientes de esta o van a participar en esta conversatorio, les invitaría, por favor, tomar nota y formular las preguntas que tengan. Una colega nuestra de la organización encargada del tema comunicación, Monaya, nos va a ir tomando nota y al final de la charla, pues formularemos las preguntas que nos dirijan y las que sean más apropiadas y adecuadas, pues serán respondidas por los panelistas y otras, pues serán, les agradecemos también formular el nombre o escribir el nombre de la
quien estaba formulando la pregunta y de pronto dar algún dato para estar en contacto, porque está previsto desde la OPIAC adelantar otros conversatorios similares. Quien les habla es Gabriel Muyuy Jacanamejoy, soy indígena del pueblo Inga, también del departamento del Putumayo, y bueno, hemos estado toda la vida luchando porque nuestra Amazonía de Colombia y la cuenca amazónica pues siga siendo, como siempre se dice, el pulmón del mundo, el que da la vida a nuestro planeta, que todos tenemos el deber y la responsabilidad de salvar y protegerla. Y allí están nuestros pueblos indígenas, están los pueblos amazónicos que requieren toda la atención del Estado y toda la solidaridad de la humanidad toda. Así que con estas palabras invito a nuestro hermano y amigo y dirigente Julio César López Jamioy a intervenir. Vamos a tener un tiempo de 1 hora de conversatorio, de exposición. Eso quiere decir que unos 10 minutos cada uno para luego tener un rato de conversatorio con los oyentes y los participantes a las preguntas y respuestas. Muchas gracias y adelante, Julio César. Bueno, muy buenas tardes para todos. Saludarlos de parte de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Para nosotros es un honor que nos acompañe hoy el compañero dirigente Gabriel Muyuy, poder compartir esta tarde de diálogo que tenemos como organización OPIAC. Informarles pues, como bien se ha notado, que pues el día de hoy es el primer programa que salimos al aire como equipo de trabajo de OPIAC. Esta pandemia nos ha enseñado a hacer un mejor uso de los medios que disponemos, de los medios de comunicación, hacer un mejor uso del celular, de los equipos de cómputo, de la línea de internet. Por esa razón, entonces, seguramente esta es la inauguración de este primer programa que tenemos como OPIAC. Vamos a estar saliendo permanentemente al aire como organización. Esperemos pues que en esta oportunidad tengamos una interacción con todas aquellas personas que están muy pendientes de nuestra organización. Las preguntas que ustedes puedan realizar, las estaremos respondiendo, interrogantes que tengan sobre el trabajo que nosotros venimos realizando en estos momentos, pues cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy estaremos realizando la correspondiente intervención. Nosotros somos una organización nacional que representa a los 6 departamentos de la Amazonía colombiana. Tenemos nuestras organizaciones de base en el departamento de Putumayo, 2 organizaciones que pertenecen a nuestra organización OPIAC, como es el caso de la Organización Zonal Indígena del Putumayo y la Mesa Permanente COFAN. Aprovechar para enviarle un saludo muy especial a nuestro dirigente de base, José Homero Mutumbajoy, y a nuestro director de la Mesa Permanente COFAM, compañero Wellington Chapal. En el departamento de Amazonas tenemos 14 ATIs, autoridades tradicionales indígenas, cada uno representado por los dirigentes que son elegidos en cada uno de sus congresos en las bases, más hemos venido coordinando también con 4 cabildos que están en la ciudad de Leticia y que pues hemos venido articulando algunas acciones. Aprovechar también para saludarlos a nuestros dirigentes de base, esa gran labor que vienen realizando no solamente en tiempos de pandemia, sino también en tiempos normales. Una obligación que nosotros recibimos en cada uno de los congresos que tienen a bien pues colocarnos a nosotros en estos cargos. En el departamento de Caquetá tenemos 5 organizaciones de base. Tenemos a Azcainca, saludar al presidente Benjamín, a CIVAC, saludar al presidente
Fiagama, a Tandachirido, al presidente Mario Cortés Jamioy, al presidente de ASIN, presidente Fernando Gasca, y al presidente de Azoteguala, compañero Marino Ijají. De igual forma, tenemos 3 asociaciones en el departamento de Guaviare, Azatrimic, con el presidente Lomelín, tenemos a Sopamuri Mazá con el presidente José Antonio, y Azocrigua con el presidente Plinio Pachón, que son nuestros dirigentes de base en este departamento. En el departamento de Guainía, saludar a nuestra asociación Azocrigua, en cabeza del presidente Alirio Cuiche, su equipo de trabajo. En el departamento de Baupés tenemos 19 asociaciones de base. Todos han estado muy atentos frente a todas las acciones que hemos venido realizando como organización. Entonces, pues para nosotros es un honor poderles informar a ustedes todas las acciones que venimos realizando en el marco de este trabajo. Hemos activado nuestros espacios internos como organización, como es la Mesa Regional Amazónica, un espacio de concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas exclusivamente. Tenemos otro espacio que estamos para activar también, para reactivar, como es la Mesa Indígena Amazónica de Cambio Climático. Hemos venido trabajando también en varias reuniones con el Consejo de Disciplina. Tenemos un delegado por cada uno de los departamentos en el Consejo de Disciplina. Aquí también queremos dar pues nuestro sentido de pésame a la familia de nuestro compañero que formaba parte de este equipo de Consejo de Disciplina, del cual era presidente de este órgano, el compañero Camilo Suárez, que falleció en estas épocas de pandemia. Y tenemos pues bastantes grupos de trabajo ya internamente como PIAC para poder atender esta pandemia que inmediatamente comenzó todo este contexto, pues pudimos reactivarlo. Hemos formado un equipo de la parte política jurídica. Aquí están varios compañeros que ya ustedes distinguen de bastante trayectoria en los procesos organizativos de la Amazonía colombiana, como es el compañero John Moreno. Él más adelante estará informando las acciones que nosotros venimos realizando en esta parte jurídica, en la parte política, sobre todo pues porque varios decretos, varias normativas que empezaron a salir, era necesario que nosotros como organización estuviéramos muy atentos, muy activos para que los derechos que hemos ganado como pueblos indígenas pues no se vayan a ver vulnerados, incluso pues en estas épocas en que se ha tratado de limitar sobre todo la movilidad, sobre todo el uso, digamos, de los recursos, y que nosotros debemos estar muy atentos como organización. Se ha creado también un equipo de ayuda humanitaria de emergencia para mirar todo este tema, pues, de las ayudas que deben llegar a los territorios indígenas, a las familias indígenas, en cabeza de la compañera Fanny Cuiro, del compañero Héctor Fabio, y junto con ellos, pues, hay otro resto de compañeros y compañeras que nos están acompañando. Desde la parte de comunicación, también hemos venido haciendo toda una estrategia para poder llevar nuestro mensaje como organización hacia adentro de nuestras comunidades indígenas, de nuestras familias indígenas, de nuestras asociaciones indígenas, en un primer momento sobre mensajes de prevención, de contención, de control territorial, pero posteriormente ya todo una estrategia de poder incidir ante el gobierno nacional, ante los gobiernos locales, ante la opinión internacional, porque también iniciamos pues nuestras campañas
de poder recoger fondos, de poder recoger alimentos, elementos, productos para poder atender a nuestras familias indígenas. También hacer incidencia desde los diferentes equipos, sobre todo el equipo político de la organización y jurídico, a el gobierno nacional, a los gobiernos locales, para que pues puedan atender a nuestras familias indígenas. Ya están pues, dando sus frutos. Entonces, también tenemos el equipo de educación dando directrices a las diferentes instituciones en los departamentos, trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, con las secretarías de educación departamental, con nuestras comunidades de base frente al tema de educación, y también pues todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Hemos venido avanzando como organización. Nosotros lo que queremos comentar el día de hoy y los próximos programas que sigan de aquí en adelante es que no hemos parado nuestro trabajo desde el primer momento en que inició la pandemia. Hay que entender un poco que los procesos por mucha urgencia, digamos, que nosotros tenemos también de poder ayudar a nuestras familias indígenas, también hay que entender que es un poco demorado. Apenas hasta estas semanas ya están empezando a mostrarse resultados de esas diferentes estrategias que nosotros hemos iniciado. Nosotros también pertenecemos a la estructura internacional y junto con la COICA, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, hemos venido trabajando también. Ahí pudimos hacer el lanzamiento de un fondo de ayuda de emergencia. Ya hemos recogido algunos fondos, también se le están empezando a dar destinos a esos fondos. Entonces ya seguramente más adelante ya ustedes tendrán razón de la forma en que estos recursos van a llegar a las comunidades indígenas. Obviamente hay que priorizar. También desde la OPIAC hemos sacado la estrategia de la ayuda humanitaria de emergencia, nuestra Donatón. Hicimos el lanzamiento y se están recogiendo también algunos recursos para también que lleguen a las comunidades indígenas. Muchas veces se nos ha dicho, bueno, ¿qué está haciendo la OPIAC? La OPIAC, ¿dónde está? La OPIAC, ¿por qué no aparece por acá? Pero la verdad es que nosotros siempre hemos estado muy atentos en esta época de pandemia para poder hacer incidencia ante el gobierno nacional. El hecho de que las ayudas que prometió el gobierno nacional que lleguen a las comunidades indígenas, este ha sido un proceso de presión también que nosotros hacemos acá mediante derechos de petición, mediante reuniones que hemos solicitado, los equipos de trabajo permanentemente enviando documentos para que pueda ser posible que en estos momentos, al menos en algunos departamentos, ya sea posible la llegada de estas ayudas por parte del gobierno nacional. Hemos insistido también en el trato diferencial que se le debe dar a los pueblos indígenas. No es el mismo ayuda humanitaria de emergencia que debe llegar a los ciudadanos comunes y corrientes a las ayudas que deben llegar para los pueblos indígenas. Por eso nosotros ya con nuestros equipos de trabajo hemos identificado varias poblaciones en diferentes contextos. Población indígena de hace 15, 20 años que fueron desplazadas por la violencia y que han tenido que vivir en las ciudades, en la ciudad capital o en el resto de ciudades grandes, y que tienen en tiempos normales, y se puede llamarlo así, mucha conexión con sus familiares en la base, con sus amigos en las bases, y que les están enviando alimentos propios, digamos, de las comunidades amazónicas a estos lugares donde viven, y que en este momento, digamos, se tiene esa complicación de que no se puede tener alimentación propia en estos tiempos de
de pandemia. Hemos identificado población universitaria. Teníamos una base que hemos venido recolectando más o menos de 500 universitarios en las diferentes ciudades del país. Tenemos identificada también la población que está en los albergues, población amazónica que está en los albergues. Hemos identificado en Villavicencio, en Bogotá, en otros albergues que están en otras ciudades, que tienen también inconvenientes en este momento para poder regresar a sus lugares de origen y que es necesario que podamos atender con estas diferentes frutos de los productos de las estrategias que nosotros estamos realizando. Hay población indígena también en las ciudades, en los centros urbanos de las capitales de los 6 departamentos de la Amazonía, que generalmente tienen mucha conexión con la periferia. Si bien es cierto, viven en la ciudad, viven en los centros urbanos, permanentemente, diariamente, ellos tienen mucha conexión con las chagras, mucha conexión con el territorio alrededor de estos centros urbanos, porque la ciudad le llegó, la ciudad absorbió, digamos, a las comunidades indígenas que estaban asentadas en estos lugares. Y se ha identificado también familias indígenas, las que están ya en los territorios donde no se puede llegar fácilmente vía carretera, donde solamente se puede llegar vía aérea o vía fluvial, largas horas, digamos, de camino. Pues tenemos también que con esto que nosotros estamos haciendo, poder llevar algo a las comunidades indígenas en los diferentes contextos que nosotros hemos identificado. Aquí nosotros hemos llamado a 2 reuniones a las ONGs. De territorio nos preguntan, ¿dónde están las ONGs? ¿Cierto? Y nosotros, si bien es cierto, tenemos un relacionamiento estratégico con ellos, lo cierto es que nosotros, digamos, no somos los que les decimos qué tienen que hacer estas ONGs. En ese relacionamiento estratégico, nosotros hacemos unas recomendaciones, unas observaciones, unas exigencias, lo hemos venido realizando. Se les ha invitado a ellos que formen parte de las campañas también. Algunos lo están haciendo de manera coordinada a través de nosotros, pero hay otros que están directamente trabajando con las comunidades indígenas. Eso nosotros no lo vemos mal, no lo vamos a criticar. El todo es que las ONGs puedan responder también en este momento en que las comunidades indígenas lo están necesitando. Hoy tuvimos reunión con Visión Amazonía porque también hay preguntas sobre dónde está Visión Amazonía. Y nos dicen que parte, digamos, de la segunda convocatoria que varias asociaciones en este momento tienen, van a ejecutar proyectos, pueden internamente hacer unos ajustes para que parte de estos recursos puedan también irse para las ayudas humanitarias de emergencia, para los kits de bioseguridad, para un tema muy puntual de la pandemia que es de conocimiento mundial. Nos decían también, bueno, ¿qué ha pasado con estos empresarios del bono de carbono? ¿Cierto? Ese es un tema que nosotros hemos dicho, pues nosotros respondemos en la medida en que nosotros tengamos al menos algunas alianzas con ONGs o con otras personas jurídicas, pero sí es muy necesario nosotros aclarar acá que generalmente para este tema de las empresas que están llegando a los territorios, en esto la OPIAC no ha hecho ningún tipo de alianza con estas empresas. Las que están llegando a los territorios, los que han llegado a los territorios, tienen directamente aval, porque tenemos nosotros el aval que nos ha llegado acá, de que directamente las autoridades de base, las comunidades de base, son las que tienen este relacionamiento permanente. Habría que preguntarle allá, algunos han informado que también están haciendo ayudas, pero lo que queremos decir en este tema es que pues nosotros venimos haciendo nuestra labor como organización frente a todo lo que se ha venido presentando. Hemos tocado puertas en el orden nacional, hemos tocado puertas en lo público, en lo privado, a nivel internacional, y estamos muy atentos a que estas ayudas puedan llegar a la Amazonía colombiana. Yo dejo ahí, digamos, como en este primer programa, seguramente más adelante tendremos mucho más tiempo en otros programas de poder ir
informando lo que nosotros venimos realizando como PIAC. Muchas gracias, mi doctor Gabriel Mulloy. No, a usted muchas gracias, estimado Julio César. Nos ha dado un panorama bastante amplio de todas las actividades que como organización de la Amazonía, pues, y liderado por usted, vienen adelantando. Quisiera decir a todos los participantes, a todos los oyentes, que la OPIAC lleva un trabajo ya de 25 años, desde su fundación, su organización en el año 1995, y ha adelantado una serie de actividades, muchas de las cosas que su presidente actual, Julio César, nos ha comentado, pues son resultado de muchas luchas durante los 25 años. No ha sido fácil, tengo conocimiento, incluso en relacionamiento con las instituciones del Estado, a nivel internacional, que nos comentaba de su pertenencia como organización a la Organización Internacional COICA. Y hay muchos temas que creo que vale la pena que ustedes como organización y usted como presidente siga socializando, porque a veces las preguntas vienen simple y llanamente porque no tienen conocimiento de todos los esfuerzos que sus dirigentes como ustedes hoy en día lo están adelantando. Dicho esto, ya habiéndole agradecido a Julio César, quisiera ahora invitar a Harold Rincón Ipuchima, que es un gran dirigente del departamento del Amazonas, en donde todos sabemos que se ha venido afrontando una situación muy difícil, muy complicada por la pandemia. Gabriel, no se te escucha. Situación muy compleja, de difícil acceso, de muchas dificultades para la comunicación. ¿Cómo ha sido, Harold, la comunicación con las comunidades y con las instituciones en esta época, digamos, crítica de la pandemia? ¿Qué está pasando con nuestras comunidades de los 6 departamentos que la organización representa? Adelante. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes, Gabriel, un placer saludarlo, un placer tenerlo aquí en esta plataforma. Nosotros desde el OPIA lo recordamos mucho por sus grandes hazañas como dirigente de la Amazonía, para nosotros es un honor tenerlo aquí. ¿Cierto? A mí me han convocado como secretario general a este espacio de la organización a compartir un poquito cómo ha estado la situación en materias de comunicaciones para la región amazónica colombiana, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas que uno tendría que decir, ¿cierto? Pero como el tiempo es muy cortico, entonces propongo decir como algunas generalidades para no extenderme mucho, ¿listo? Entonces, primero que todo, digamos, no es reiterativo decir que la Amazonía colombiana siempre ha sido una región aislada del centro del país, ¿cierto? Sus políticas en materia, digamos, de cuestiones públicas ha sido deficiente, en salud, en educación y en materia de comunicación, pues también. Hasta hace algunos años, hasta el 2017, a través de las 5 organizaciones y la MPC, se logró protocolizar una política pública de comunicación de los pueblos indígenas para todo el país, ¿cierto? Entonces, esta directriz de política pública a nosotros nos ha permitido reflexionar sobre qué necesidades y cuáles son los requerimientos que tienen los pueblos indígenas en materia de comunicación, diferenciando dos cosas: asuntos que tienen que ver con temas foráneos como infraestructura, tecnología, ¿cierto? Y otra que tiene que ver básicamente con el tema cultural. Entonces, en el tema cultural nosotros decimos que la Amazonía colombiana, al igual que otros sectores como la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos que están allí, tienen una bastante fortaleza cultural.
una bastante diversidad lingüística, una apropiación cultural, digamos, fuerte de su visión de mundo. Entonces, gran parte del ejercicio que nosotros hemos hecho en materia de comunicación ha sido reivindicar eso, pero también sin descuidar esas necesidades de acceso al derecho a la comunicación que tienen los pueblos. Por ejemplo, acceso a internet, acceso a telecomunicación, acceso a radio, ¿cierto? Acceso a prensa escrita, acceso a internet. Esto segundo que es foráneo, ¿cierto? Ha tenido bastante dificultad en la Amazonía colombiana por el asunto de la dispersión, de la dispersión geográfica. Entonces, hay varios asuntos en materia de radio, hay varios asuntos en materia de comunicación de internet que tiene oferta el Ministerio de las TIC, pero que está digamos, en proceso de concertación a través de la Mesa Regional Amazónica para mirar de qué manera en algún asunto diferencial podemos nosotros aterrizar digamos, esta oferta institucional que tiene MINTIC para que la Amazonía colombiana no esté, digamos, desconectada de estas tecnologías de la información. Sin embargo, la reflexión que nosotros damos, la reflexión es que estas tecnologías no pueden bajo ninguna circunstancia desbaratar o desprestigiar asuntos como el manguaré, asuntos como los cantos, asuntos como la lengua, ¿cierto? Y sea, digamos, una espada de doble filo que minimice el tema cultural. En el asunto del COVID, nosotros hemos tenido que asumir diferentes estrategias, ¿cierto? Para poder llegar a los territorios, para poder llevar a los territorios la información que se requiere para poder mitigar el avance de la pandemia. Lugares como alejados, por ejemplo, de los cascos urbanos de las áreas no municipalizadas como Pedrera, ¿cierto? Como Tarapacá, como Arica, como La Chorrera, ¿cierto? Donde hay algún tipo de conexión a través de torres de telefonía celular como Claro, no es suficiente, digamos, para poder llevar la información a comunidades que están mucho más alejadas, ¿cierto? Entonces hemos tenido nosotros que adecuarnos, buscar bastantes estrategias con nuestros aliados para mirar de qué manera la información que se está compartiendo a nivel nacional, ¿cierto? Los decretos que ha sacado el presidente para la mitigación de la pandemia se hacen efectivos en los territorios. Y sin embargo no ha sido suficiente, no ha sido suficiente. Por lo tanto, la infraestructura en materia, digamos, en materia de las TIC es ineficiente, digamos, en los territorios amazónicos. Lo que contamos allá nosotros en materia de infraestructura son aquellos radios de telecomunicación que están en los centros de salud, que dejan las secretarías de salud departamental para poder, digamos, llevar la información. ¿Cierto? Tenemos toda una campaña de visibilización para el tema de buscar donaciones, recursos y ayudas humanitarias para llevar a los territorios y hemos hecho, digamos, uso de un equipo técnico especializado en diseño, ¿cierto? En publicidad, en audiovisual, en cuestiones radiales, para utilizar todos los componentes y poder llevar y visibilizar la información y hacer hablar en voz propia a nuestras comunidades desde el territorio. Entonces, compañero Gabriel, con este panorama pequeño general, pues doy mi primera intervención y más adelantico pues estaría pendiente a seguir respondiendo. Muchísimas gracias, Harold, por toda su intervención. Me parece muy importante el trabajo de reivindicar y fortalecer los procesos comunitarios desde lo propio. Creo que eso es fundamental y eso es lo que realmente marca la diferencia de los pueblos amazónicos, de los otros pueblos indígenas de nuestro país, de los 115 en total, y de los países del mundo. Creo que eso es importante. Por supuesto, también usted ha dicho, abierto al mundo, es decir, usando también los medios tecnológicos que la sociedad, la humanidad ha ido produciendo. Creo que es importante, pero aquí hay una nota para los oyentes. Según los datos del censo del 2018 del DANE, solo el 6.4% de los pueblos indígenas tienen acceso, y eso habría que revisar en detalle, acceso a la Internet en Colombia. Y en el caso de la Amazonía colombiana, solo el 1.2%, y particularmente
Amazonas, Baupés y Guainía son regiones muy limitadas en el acceso a los medios tecnológicos. Así que ahí hay todo un reto, tanto para los pueblos indígenas como para el Estado, diríamos, de resolver, porque la comunicación es fundamental, por supuesto, partiendo desde lo propio, como ya Harold lo ha planteado, y que creo que merece toda la atención, merece todo el apoyo de la institucionalidad, de la cooperación, porque eso es lo vital, pues, para nuestros pueblos y para la humanidad en su conjunto. Dicho esto, quisiera dar paso al siguiente expositor, al amigo Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la organización OPIAC. Él es del pueblo Coreguaje, del departamento del Caquetá, un pueblo que ha luchado toda la vida frente a todos los avatares del conflicto y de la discriminación estructural, social, y que pervive. Entonces, Oscar es uno de los miembros de este gran pueblo indígena de Colombia. Oscar, bienvenido y tiene la palabra. Oscar nos va a comentar desde la perspectiva de los derechos humanos qué está pasando con nuestros pueblos indígenas en la región amazónica. Tienes que colocar el audio, abrir el audio, por favor, Oscar. Sí, gracias. Sí, saludar a todos los panelistas que actualmente están aquí vinculados a este diálogo que pues, en nombre de todos los pueblos indígenas de la Amazonía colombianos, buscamos realizar esta visibilización. También quisiera extenderle un saludo a todos nuestros dirigentes, organizaciones, abuelos que actualmente se encuentran en territorios y quienes se han conectado también desde diferentes puntos de la Amazonía colombiana también a poder escuchar pues de cierta manera el ejercicio que se ha venido adelantando desde el nivel nacional y que en representación de cada uno de nuestros hermanos indígenas se hace. Bien, yo creo que sin duda alguna el COVID-19, pues enfocándonos mucho más el diálogo a ese tema, pues nos ha de cierta manera a repensar las diferentes estrategias que hasta el momento hemos manejado como pueblos indígenas. Seguramente, como muchos investigadores lo han manifestado, si desde muchos antes hubiéramos escuchado a los pueblos indígenas, tal vez no hubiéramos padecido esta pandemia, ¿sí? Una de las razones por el cual se llega a hablar de estas pandemias es la destrucción del medio ambiente, ¿sí? ¿Y quiénes son los potenciales protectores del medio ambiente? Pues nosotros, los pueblos indígenas, en ese caso, más como pueblos amazónicos, ¿sí? Esa es una de las realidades que en la cual muchas personas y el mundo entero tiene que escuchar, y es hora de que nos siga escuchando y nos seguimos preguntando, ¿será que a pesar de lo que actualmente estamos viendo, nos van a escuchar o no? Es una de las preguntas que la cual seguramente haríamos como pueblos indígenas. Ahorita enfocándonos más en el tema de derechos humanos. Por muchos años, Colombia ha padecido el flagelo del conflicto armado y la Amazonía colombiana no ha sido la excepción. A pesar del abandono estatal, del abandono que la cual han tenido las diferentes instituciones y como muchos abuelos lo han manifestado, la Amazonía colombiana prácticamente es otra república. A pesar de esa situación, nosotros los dirigentes indígenas y quienes de cierta manera le apostamos a que se mitiga, se reduzcan las consecuencias y las vulneraciones de derechos humanos, hacemos de cierta manera ese trabajo de visibilizar, a pesar de las complejidades que existen en los territorios. Por lo menos de lo que pasó en el marco del conflicto armado. Cuando se hizo la firma del acuerdo de paz, muchas de las instituciones, incluso funcionarios, decían, no, en el Amazonas no presentaron mayores consecuencias del conflicto armado.
y sobre la cual pues estaban errando. Seguramente una cosa ha sido la dificultad de nosotros poder llevar a flote los diferentes hechos, informaciones de vulneraciones de derechos humanos que hay en la Amazonía colombiana. Y otra de las dificultades que hemos tenido es que muchos de nuestros hermanos indígenas, de cierta manera, pues por la misma razón de las imposiciones que nos han venido haciendo los grupos armados al margen de la ley, hemos naturalizado ciertos delitos como lo es el reclutamiento, y en razón a eso nosotros siempre hemos hecho aquel ejercicio de poder visibilizar eso y pues que de manera permanente y sucesiva se presenta en toda la Amazonía colombiana. Y ahorita que estamos en la pandemia, esos hechos de vulneración de derechos humanos no paran, ¿sí? Es continuo y seguramente le da mayor aire, mayor espacio, mayor tranquilidad a estos grupos armados al margen de la ley para realizar sus quehaceres y así poder incrementar un poco más las acciones ilegales y afectando particularmente a nuestras comunidades, y recuerdo que son las principales en ser objeto de victimización por estos grupos armados de la ley. Y en razón a eso, una de las cosas reales es que también el COVID-19 ha hecho que se aumente como tal el tema de la vulneración de derechos humanos en toda la Amazonía colombiana, y a pesar de las dificultades que ahorita tenemos de obtener información, de comunicación, tal como lo comentaba anteriormente el compañero Harold, que es una de las dificultades que a nosotros también nos afecta, el tema de poder decir, vea, aquí está presentando esta vulneración de derechos humanos, y que pues en muchos de los territorios no hay cómo comunicarnos, hoy no tienen ni siquiera organizaciones cómo hacernos llegar esa información, y nosotros desde aquí poder presionar y hacer visible esa situación. En razón a ello, pues es una de las apuestas que tenemos de poder hacer visible toda esa situación de vulneración de derechos humanos. Aquí estamos hablando de desplazamiento forzado, de narcotráfico, de reclutamientos, de amenazas a líderes, de cultivos ilícitos, de confinamiento y una serie de hechos que en la cual no deja tranquilo a nuestros pueblos indígenas. Y entonces, cuando nos pregunta cómo estamos ahorita en el marco del COVID, pues la situación es un poco más compleja y difícil, ¿sí? Y más cuando aquí nos permite hablar un poco también de nuestras guardias indígenas, ¿sí? Porque son los que directamente también hacen que se reduzcan un poco más las consecuencias de la afectación de derechos a nuestras comunidades indígenas, porque son los quienes controlan el territorio y evitan a que pues personas desconocidas o personas que en la cual de cierta manera pretenda hacerle daño a las comunidades hagan el control. Y entonces nosotros nos preguntamos, o sea, en muchas ocasiones con el esfuerzo mismo de las autoridades, en este caso de las guardias indígenas, hacen el control, pero en la mayoría de las veces sin ninguna protección de bioseguridad u otro elemento necesario para poder garantizar esa integridad física y personal que se requiere. Entonces es una de las tantas cosas en temas de derechos humanos que tenemos en toda la Amazonía colombiana. Y ahorita bien, también otro de los problemas grandes, seguramente pues le voy a hacer una mención general de las diferentes dificultades y problemas que tenemos en temas de derechos humanos, y en otros espacios podríamos ahondar un poco más en todos esos temas que acabo de mencionar. También hemos estado pendientes de nuestros compañeros indígenas que actualmente se encuentran recluidos en las diferentes cárceles del país, y que para ellos no es nada fácil, y en muchas ocasiones se le ha negado incluso la atención y el acceso a la salud, que sería como tal una violación directa a ese derecho fundamental a la salud. Es uno de los problemas que tenemos muchos compañeros indígenas, incluso hemos tratado de impulsar a que pues estos sean incluso sometidos bajo las jurisdicciones de nuestros pueblos indígenas de acuerdo a cada pueblo, y también pues exigiéndole al gobierno a través de los diferentes mecanismos a que se garantice y se dé atención inmediata en tema de salud, porque también es preocupante, ¿sí? Es preocupante ese tema. Seguramente pues le hago esta mención de manera general.
tenemos otros problemas muy grandes también con el tema de la minería ilegal. Es bastante complejo también ese tema. Tenemos ya algunas consecuencias, ¿no? Y seguramente es el momento de poder decir al gobierno que no se descuide, ¿sí? No se descuide el tema de la minería ilegal. También nos afecta, ¿sí? Ya es otro problema adicional el COVID-19, pero a pesar de eso, no nos tenemos que descuidar de otro problema que siempre han permanecido en la Amazonía colombiana. Hasta ahí los dejo. Les doy el espacio a otro compañero y gracias. No, a usted muchas gracias, Oscar. Creo que hay ahí temas que diríamos hay que desarrollarlos mucho más porque la realidad de los derechos humanos, particularmente los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, son bastante críticos. Y creo que en las próximas sesiones que ustedes organicen seguramente los van a ahondar más, o si hay preguntas de los 68 personas que nos están siguiendo, si hay preguntas habrá la oportunidad para ampliar o ahondar más en algunos de los temas. Solo un dato o unos datos importantes para los participantes en este conversatorio. De los 115 pueblos indígenas, de acuerdo al censo del 2018, 64 pueblos habitan en estos departamentos de la región amazónica de Colombia. De los 64 pueblos indígenas, muchos de ellos solamente tienen menos de 1000 integrantes, muchos incluso menos de 500 y algunos menos de 200. Estamos hablando de pueblos indígenas realmente en alto riesgo de extinción. Cualquier fenómeno natural, cualquier pandemia, si no se controla, como pandemia como el COVID, podría acabar un pueblo entero. Además, tenemos conocimiento y está oficialmente registrado la existencia de pueblos indígenas no contactados o en estado natural, como también se ha venido diciendo, y que requieren una especial atención porque ellos están en las selvas amazónicas, particularmente entre el departamento del Amazonas y el Baupés. Estos pueblos, si no hay una política y una estrategia de protección integral, perimetral, pues corren un alto riesgo de desaparecer de ese planeta, y no sería justo hoy en pleno siglo XXI, cuando hemos avanzado tanto en derechos humanos, tanto en el reconocimiento de pueblos, que pues sucediera. Así que tenemos una gran responsabilidad desde todo punto de vista, y ustedes pues tienen un gran reto como grandes líderes de la organización para interlocutar, llevar la vocería, plantear las propuestas. Así que por eso, Oscar, sus planteamientos merecen todo un desarrollo, cada uno de ellos, porque estamos hablando de unos pueblos que ustedes representan y que están de verdad en un alto riesgo, y que ahora con motivo de la pandemia se ha demostrado que está en una situación de marginación, de exclusión, de no atención, porque la presencia institucional del Estado es bastante débil y bastante limitada. Dicho esto, quisiera ahora dar la palabra a nuestro gran dirigente, Jorge Villegas. Él es indígena guanano del departamento de Guainía, como ya se dijo, y está encargado del tema de salud en la organización. Jorge nos va a dar una perspectiva, plantear algunos elementos de la perspectiva de la salud como encargado de esos temas, y creo que nos va a plantear toda la situación que se ha venido afrontando o vienen afrontando en torno al COVID-19 en esta región. Jorge, adelante. Jorge. Bien, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien, sí. Ah, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludarlos a los compañeros panelistas, al presidente de la OPIAT, Julio César López, al compañero Oscar, Harold, y a usted, Gabriel. Gracias por estar acompañándonos, que siempre ha estado usted en este ejercicio, en la lucha de los...
Jorge, hay Sí, alguna... es el espacio. Está como interrumpiendo. Tal vez, ¿usted está en Guainía? ¿Está hablando desde Guainía? No, no, señor, no, señor. Ah, ya. No, señor, sino que muy mala la... Sí, está complicada la situación. Tal vez Sí. ahí nos puedes ayudar, Monaya, en la parte técnica, tal vez. Adelante, Jorge. Escúchame, Jorge. Ya. Mi doctor Gabriel, avancemos Estado- con el siguiente panelista mientras resolvemos lo de sonido del compañero Villegas. Está muy demorado, Monaya. Sí, es mejor que avancemos. Ok, listo. Entonces, mientras resolvemos, disculpen a todos los participantes e invitados a este conversatorio. Son asuntos técnicos que no se nos sale de la mano. Pero entonces, mientras tanto, avancemos, de acuerdo a la sugerencia de nuestro presidente, con nuestro líder y dirigente, John Moreno. John es indígena del pueblo cubeo del departamento del Baupés. Sitio donde se originó la organización, o se organizó más bien, se tomó la decisión de crear la organización OPIAC en el año 95, y seguramente John recuerda toda esa historia y tiene una razón de ser por la que se reunió los pueblos indígenas o los representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía para impulsar la OPIAC desde ese departamento. Departamento que es muy rico en cultura, departamento que tiene una gran situación de, digamos, limitaciones por la lejanía, muchas cosas que seguramente John nos va a comentar, pero John, como abogado, como asesor jurídico, pues nos va a plantear desde esa perspectiva temas que dificultan, temas que preocupan a los pueblos indígenas en relación con el Estado, las instituciones y todos sus derechos. Adelante, John. Gracias, Gabriel. Un saludo a todos los directivos de la OPIAC, a los amigos que nos siguen en esta plataforma. Voy a darles un saludo en el idioma materno, en el idioma paterno. Nehi Marimusa, Micha Musane, Ari pandemia COVID-19 tiniane, Marine, Marijane, Maritere, Marine Vi, Marimasane, Yaba, Dustiva, Ñano deja manini tu oturarina manicoya ni tania jeto ahina sa opia más que na musane 11 yo dará hasani musane ya una ni micha ari dachore. Bueno, Gabriel, muy buenas tardes. La OPIAD nos ha invitado a un grupo de compañeros que hemos trabajado durante mucho tiempo por la Amazonía. De alguna manera hacemos acompañamiento a las organizaciones, y en esta ocasión el directivo de la OPIAD nos ha invitado para que apoyemos la estructuración de una acción de tutela, teniendo en cuenta las circunstancias que se están, digamos, viviendo en la Amazonía colombiana, en especial en la ciudad de Leticia, en donde los hermanos del departamento del Amazonas pues padecen una crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En ese sentido, teniendo, digamos, esa realidad, ¿cierto?, que está, digamos, allí vigente, hemos recogido unos elementos para poder, digamos, estructurar un documento, una acción de tutela, junto con otros abogados y toda la directiva de la OPIAC. En ese sentido, me permito hacer, digamos, convertir en palabras lo que se escribió allí. Monaya, que es la encargada de comunicaciones de la OPIAD, ha expuesto un comunicado de prensa. Si no, digamos, por la premura del tiempo, no alcanzamos, digamos, a exponer todos los elementos. Quien tenga, digamos, el interés de conocer
las exigencias, las peticiones, pueda, digamos, allí observarlas. Esta acción de tutela se interpuso y ha sido admitida en el juzgado 36 civil del circuito de Bogotá. Fue admitida el 26 de mayo. Básicamente, esta acción de tutela busca proteger, ¿cierto? Solicita que se tutele los derechos a la vida, a la salud, a la diversidad étnica y cultural, a todo el tema de desarrollo económico, social y cultural, pues que ha sido afectado, digamos, por la pandemia, así como ha sucedido con todas las sociedades a lo largo y ancho de nuestro país. Y finalmente, también se busca que se tutele el derecho fundamental a la participación, teniendo en cuenta que ahorita, como lo voy a explicar, se están solicitando unos planes de contingencia concertados, teniendo en cuenta todo el tema del enfoque diferencial, las dificultades que los compañeros ya han comentado. En ese orden de ideas, la OPIAT ha pensado que quienes deben, digamos, concurrir en estos momentos a superar y a atender esta situación a los 6 departamentos amazónicos son el presidente de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el de Transporte, Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo Rural, ¿cierto? Además, la Superintendencia de Industria y Comercio, también los gobernadores y alcaldes de cada uno de estos departamentos y en especial los alcaldes de las cabeceras departamentales en la región, en estas 6 regiones amazónicas. Tenemos en cuenta, también tuvimos en cuenta, digamos, esto es producto de la solicitud de las organizaciones de base, teniendo en cuenta, como ya dije, la situación crítica que vive la ciudad de Leticia para que para que esto no ocurra en las otras cabeceras departamentales, teniendo también solidaridad con los compañeros de Leticia y la población no indígena. En ese sentido, ya el juez constitucional, en este caso, decidió a motu propio vincular, digamos, al Hospital San Rafael de Leticia, el Hospital San Antonio de Mitú, al Ministerio de Hacienda, a los representantes del Ministerio Público, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y la Agencia Nacional de Infraestructura, como también vincular a la Universidad de los Andes y el Rosario, teniendo en cuenta, me imagino yo, el trabajo de enfoque diferencial que viene adelantando estas comunidades. En ese sentido, pues gran parte de la preocupación y las solicitudes que hace la OPIAT en la acción de tutela tiene que ver con urgencias de la siguiente manera. En materia de salud, sabemos muy bien que hay un rezago histórico, ¿cierto? No es, en este momento nadie puede tachar a la OPIAT y a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana que carecen de un sistema de salud, digamos, robusto, fortalecido, que pudiera afrontar, atender las circunstancias en las que tiene, digamos, la pandemia, digamos, en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros que es importante que, en primera medida, el gobierno departamental, municipal y el gobierno central, con los ministerios concernidos, promuevan la ubicación rápida de laboratorios para las pruebas allí mismo, digamos, en las cabeceras departamentales, porque estas pruebas están demorando de a 4 a 5 días. Eso no permite, digamos, a los entes territoriales actuar, digamos, con la rapidez que se requiere, digamos, con el tema, digamos, de la propagación y el contagio del COVID. En ese sentido, se ha solicitado eso. También se está solicitando la entrega de elementos de bioseguridad a la población y a la comunidad indígena, lo mismo al equipo médico y asistencial, digamos, de los centros médicos en donde se está atendiendo a la población que ha sido contagiada. También esto se solicita de una manera muy especial
quienes vivimos, conocemos los territorios amazónicos, sabemos que la población dispersa en los distintos territorios y resguardos requieren de una flotilla aérea, ambulancia, ¿cierto? En este caso, para que puedan transportar, digamos, los pacientes COVID y, ¿por qué no, las brigadas de prevención y de capacitación en respecto a esta crisis sanitaria que estamos viviendo? En ese sentido, también se está solicitando que el gobierno central, de la mano de los entes territoriales, puedan dotar de las unidades de cuidados intensivos, respiratorios, digamos, suficientes, teniendo la proporción, digamos, poblacional, demográfica que hay en cada uno de los territorios. De esa misma manera se pueda, digamos, vincular médicos, especialistas, intensivistas, auxiliares de enfermería, para que puedan, digamos, fortalecer los hospitales departamentales. En ese sentido, también se está pensando, digamos, en este estado de excepción, que se pueda hacer una vinculación mucho más justa, ¿cierto? Más allá de las órdenes de prestación de servicios, para evitar lo que sucedió, digamos, en Leticia, cuando llegó el COVID. Los médicos que de verdad, de una manera, digamos, muy solidaria y sobre todo, digamos, cumpliendo la labor, han querido, digamos, servir, pues, pero si no cuentan, digamos, con esta serie de garantías, como de elementos de bioseguridad y garantías laborales, es muy difícil, digamos, contar con un personal, digamos, que sea capacitado y sobre todo comprometido. En ese sentido, esto es lo que se está buscando, ¿cierto? Para que puedan, digamos, para que pueda equipar de una manera óptima y atender las consecuencias que puedan traer, digamos, el COVID. Para nadie es un secreto que los 6 departamentos ya tienen, digamos, la presencia del COVID. Ayer el departamento del Guainía entró, digamos, a la estadística nacional, y en ese sentido creemos nosotros, pues, que las pretensiones, las demandas que está haciendo la OPIAT a nombre de los pueblos indígenas para fortalecer el sistema de salud que históricamente ha sido rezagado, tiene razón de ser, y esperemos, pues, que el juez constitucional nos dé la razón y que podamos entrar a establecer unos planes de atención, digamos, adecuados, concertados, ¿cierto? De una manera muy técnica y ágil con los gobiernos departamentales y el gobierno central. Esa es, digamos, una de las primeras solicitudes. También tenemos la vinculación de la Superintendencia de Industria y Comercio en el siguiente sentido. Las comunidades y los habitantes no indígenas de estas regiones amazónicas han comentado que hay un incremento, digamos, desproporcionado de los bienes de primera necesidad en el comercio. Queremos que la superintendencia, de la mano de los alcaldes, puedan revisar esto, ¿cierto? Y que podamos entrar, digamos, a regular los precios, porque pues los confinamientos, tal como se ha visto, digamos, afectada la situación económica y social en todo el país, pues se hace insostenible si se siguen subiendo, incrementando los costos de vida en las cabeceras departamentales. Esa es otra cosa. Y finalmente hay un plan que se propone, ¿cierto?, para la superación, digamos, económica y social, que tiene que ver básicamente en armar unos planes con todas las entidades que ya señalé, para plantear unos proyectos productivos, seguridad alimentaria para los pueblos indígenas, y que se pueda, digamos, hacer la revitalización de la permanencia de las comunidades en los territorios y así poder hacer el aislamiento. Una solicitud muy especial que se hace por parte de las autoridades tradicionales en los territorios es que, como estamos viendo aquí, la orden nacional es que se vaya haciendo apertura, digamos, de manera progresiva. Las comunidades han dicho que es importante mantener el aislamiento territorial hasta tanto, pues, no se supere la cadena de contagio. Eso lo solicitan en el marco de la autonomía de cada uno de los territorios, que será, digamos, objeto de un trabajo y concertación en los espacios departamentales y subregionales de consulta y concertación. Como digo, probablemente quedan algunos puntos sin señalar, pero reitero, en la página de la OPIAC está, digamos, pormenorizado cada una de las solicitudes que se hacen. Hay que fortalecer, digamos, el corredor fronterizo
para poder, en ese sentido hay que entrar, digamos, a acompañar, a reconocer y a suministrar elementos para que los líderes y autoridades hagan un ejercicio de control territorial a lo largo de la línea fronteriza entre Colombia y los distintos países con quienes tenemos frontera, teniendo en cuenta que no es suficiente. En esto queremos ser muy sensatos y decir, hacer un llamado, digamos, por eso el Ministerio de Defensa también está, digamos, vinculado a la demanda. Es que es muy cierto, digamos, llegan unas brigadas, hay un movimiento, digamos, militar en la frontera, pero no es suficiente. En gran medida los compañeros indígenas allí ya han hecho, digamos, ese trabajo, pero requieren de acompañamiento y en ese sentido estamos buscando coordinar. Y pues ya a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores que se hagan, digamos, unos acuerdos en términos de poder trabajar esa línea fronteriza en el que pues desafortunadamente por ahora hay que hacer claridad con esa línea invisible de la frontera, pero que necesariamente hay que mantener los vínculos, pero en los términos que nos enseña, digamos, la pandemia y en ese sentido el enfoque diferencial del abordaje que se está buscando y se propone por parte de la OPIA en la demanda tiene que servir, digamos, para esas líneas de acción que se proponen. Es básicamente eso, como digo, probablemente este tipo de acción si lo hubiésemos tenido en el pasado, en el siglo pasado, cuando llegó la tosferina por primera vez a territorios amazónicos y mermó gran parte de nuestra población y de nuestros ancestros, hubiésemos podido evitar muchísimo. Hoy en día, sus descendientes somos mucho menos, pero permanecemos en los territorios y en ese sentido consideramos nosotros desde lo político y lo jurídico que era interesante, importante y vital hacer este ejercicio de utilizar el mecanismo constitucional de la acción de tutela para poder buscar un fortalecimiento, una presencia y una acción urgente en los territorios amazónicos para salvaguardar 64 pueblos indígenas que coexisten, habitan allí con población no indígena y que en especial tenemos 3 pueblos, digamos en aislamiento voluntario, como lo decía usted, Gabriel, que son los Yuri, los Pase y los Jurumi, que también requerirán de unas acciones muy especiales que están propuestas allí en las líneas de acción concertadas que le estamos proponiendo a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional, según, digamos, la especificidad y competencias que tiene cada uno de los entes públicos. Ese sería, digamos, un poco a grosso modo la presentación de esto. Estamos pendientes de la resolución, ¿cierto? Ya el juez constitucional irá a proveer y estaremos muy pendientes de hacer de hacer otro conversatorio de cómo, digamos, esa resolución se va a materializar y de qué manera podemos trabajar de manera mancomunada, porque esto también es en alianza con organizaciones que trabajan para la Amazonía y de alguna manera están muy pendientes para empezar, digamos, a proponer líneas de acción y poder tener una adecuación y una atención urgente y que sea eficaz ante la pandemia que se está, digamos, propagando a lo largo y ancho de la Amazonía colombiana. Yo cierro hasta aquí enviándole un saludo muy solidario a los compañeros de Leticia Amazonas, tanto indígenas y no indígenas, con quienes uno a veces cuando hace trabajo político, organizativo, tiene la ocasión, digamos, de saludar. Y este es, digamos, un acto mínimo de solidaridad que tenemos con nuestro territorio. Muchas gracias. A usted muchas gracias, John, por compartirnos todo ese trabajo desde lo jurídico y lo político, como lo ha dicho, vienen desarrollando o impulsando en defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, que me parece que es justo y es necesario que se haga todos los esfuerzos posibles, porque tenemos que reconocer, desafortunadamente, pese a que ya vamos 30 años de vigencia de la Constitución que ha reconocido que Colombia es diverso culturalmente, que Colombia es una región, es un país de regiones
y la Amazonía es una gran región, como ya se ha dicho, compleja, con muchas limitaciones, pero con una gran riqueza. Sin embargo, la presencia institucional y de la garantía de derechos, la política pública es bastante limitado. Y ante esta situación de emergencia, pues resalta fácilmente toda la problemática y hay que acudir a mecanismos como los que usted ha comentado. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los personas que están escuchando, 68 personas según nos comentan, pero especialmente a hermanos indígenas que están participando desde el Amazonas, desde Guainía, en el Amazonas La Chorrera, en el Guaviare. Aquí nos mandan algunos mensajes y a la vez piden solidaridad, por favor, quienes nos están acompañando en este conversatorio. Les encarecemos toda la solidaridad que puedan darnos a los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos que están en una situación de altísima vulnerabilidad, particularmente en la región del Amazonas. Chorrera clama para que haya, en el mensaje que recibimos en este conversatorio, para que haya una atención urgente en el tema de salud, de dotación de elementos básicos para situaciones que se puedan presentar. Lo mismo desde la propia Leticia mandan mensaje en este conversatorio clamando mayor atención urgente a situaciones que todos conocemos, incluso a nivel mundial, porque está muy complejo. Del Guainía igualmente dicen que respeten, por favor, las medidas que las autoridades indígenas han tomado para controlar el acceso a las comunidades, a sus territorios, para evitar contagios a sus comunidades. Así que son mensajes que estamos recibiendo y un saludo fraternal a todos ellos. Informarles también a todos los participantes que el amigo Oscar Daza tuvo que retirarse del panel porque tiene que atender otro asunto organizativo. Así que quedamos los que estamos. Entonces, no sé si Jorge ya está listo, ya se resolvió el tema técnico. Jorge. ¿Aló, Jorge? Aló. ¿Sí me escuchan? Ok, sí, sí escuchamos. Adelante, Jorge. El tiempo se ha ido, siempre el tiempo apremia en todas Sí, estas cosas tan importantes. Entonces, adelante, Jorge, para plantearnos desde la perspectiva de su experticia, de todo su trabajo organizativo en el tema de salud, nos va a compartir. sí, bueno, yo voy a... Bueno, tengo un retorno aquí que... Aló, Sí, te escuchamos, Jorge. aló, aló. Adelante. Sí, es que tengo un retorno, o sea. Ya. Bueno, Tienes que prender el micrófono. bueno, Ahí. aló. Ahí está. Está bien. Ahora sí. Bueno, bien. Estaba saludando a todos los que de alguna manera están conectados con este espacio. Yo solo quiero decir que para la organización este tema ha sido de vital importancia. Desde el primer momento en que se alertó al país, la OPIAD se puso al tanto de la situación y en el caso mío desde el espacio de la Subcomisión de Salud Indígena, donde convergemos, digamos, las 5 organizaciones nacionales y entre ellas la OPIAD. Allí hace 2 meses advertimos al gobierno nacional sobre la tragedia y el genocidio que podría ocurrir si no había una atención diferencial con los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno no hizo caso a este llamado. ¿Sí? No hizo caso a este llamado. Estuvimos hace 2 meses planteando un plan de contingencia
indígena para la contención y atención y para la contención, mitigación y atención en salud. Sí. Llevamos 2 meses y hasta ahora no hemos podido consolidar. Esto demuestra una vez más que, como siempre, esta desatención histórica, podría decir actual, de la región amazónica y de los territorios indígenas. ¿Sí? No, esa negligencia lleva por lo menos a que la Leticia, un territorio amazónico, tenga que en este momento enfrentar una situación muy complicada, muy complicada. Hemos hecho un barrido de todo el sistema de salud pública. Nosotros tenemos un sistema de salud sumamente precario e inadecuado, con una capacidad hospitalaria nula. ¿Sí? Así se ha visto, digamos, en el caso de Leticia, y los dos periodos, las 2 cuarentenas que se ha estado, digamos, por parte del gobierno, era el escenario para que se preparara toda la capacidad hospitalaria, digamos, de todas las regiones, por lo menos de la Amazonía. Pero no ha sido así. Y sabemos que no es así, por lo menos en el caso del Guainía, apenas tiene 6 o 7 y la situación cada día más compleja, como decía el compañero que me antecedió, ya los 6 departamentos tienen ya presencia de este virus. El caso de Amazonas en este momento, con el reporte hasta ayer, era alrededor de 1,760. Tenemos el caso del Baupés, que tiene el segundo puesto de 24 personas confirmadas por COVID-19. Putumayo ya tiene 7, Guainía ayer se confirmó que son 6 contagiados, el Guaviare tiene ya 1 contagiado, y en la parte, digamos, fronteriza con el Amazonas, como el Bichada, hasta ayer pues también se tenía que estaba libre de este virus, pero ya se acaba de confirmar 2 casos también confirmados de COVID-19. Entonces es una situación complicada, no se ha mejorado la situación, digamos, en el sentido de aumentar la capacidad hospitalaria y médica. Hasta hace poco, por lo menos en Leticia, estaban enviando un equipo médico para poder esa atención, digamos, eso. Entonces, el tema es que nosotros estamos en esa lucha, digamos, que haya una atención diferencial, porque la Amazonía, además de tener una dispersión geográfica, tiene todo el acumulado, digamos, de 64 pueblos, que finalmente 64 culturas que hay que proteger. Como decía Gabriel, pues aquí están en riesgo culturas que están en peligro de
de desaparición, ¿sí? Ahí en el Baupés por lo menos hay pueblos que apenas hay entre 50 y 100 personas. Entonces eso pone en grave riesgo en términos digamos, de número de población que hay en estos territorios y sobre todo el peligro. Seguramente para el país nacional, la muerte de 8 fallecidos que hasta ahora se confirma de los indígenas es insignificante y no es nada, pero para nosotros, poniéndonos a tono, digamos, en lo que he mencionado, pues es importante, porque son abuelos que tienen un saber cultural, son digamos, sabedores que desaparecen de un momento a otro por falta de una atención adecuada. Yo, pues, así, creo que otros datos de 64 pueblos indígenas es una clave para que el país nacional eche una mirada y nos pueda ayudarnos en la presión de una atención adecuada, diferencial, ¿sí? Entonces vamos a seguir en este ejercicio, estamos en este ejercicio hasta anoche, a las 2 de la mañana, pues estábamos hablando sobre este tema, atendiendo, digamos, a las responsabilidades que nos han asignado la gobernación, y decirle a los compañeros indígenas que hemos hecho toda una serie de acciones, de solicitud formal, de cartas, documentos, y hemos retransmitido, digamos, los diferentes documentos que ellos mismos nos han enviado, y eso yo creo que hay que seguir haciendo. Yo creo que como la consolidación de toda esta situación de desatención es lo que lleva, lo que el abogado John ha explicado de por qué tuvimos que recurrir ya a la instancia última de entutelar, digamos, esta situación. Eso yo creo que resume todo este ejercicio que hemos venido haciendo como organización OPIAD. Entonces, llamar pues, a todos los compañeros de que estemos alerta, estemos comunicando oportunamente. Hay acciones locales que no nos están llegando oportunamente. A veces pues nos llegan a través de comunicados de ONGs, pero no nos están llegando. Sí es muy bueno y oportuno a que nos hagan llegar cada situación, porque quienes más de ustedes pues que conocen del territorio, ¿no? ¿Sí? Ya Harold decía, hacía mención en el tema de las dificultades que tenemos nosotros para tener una comunicación oportuna y adecuada, pues estamos en zonas de las más alejadas del territorio nacional. Creo que yo creo que a continuación, pues si hay alguna pregunta, podemos complementar. Y ahí dejo por el momento. Muy gracias a todos ustedes y un saludo muy especial a todos los pueblos indígenas que están conectados en este momento. A usted muchas gracias, Jorge, por toda la, digamos, la visión que nos plantea, la problemática que en este momento nuestros pueblos están viviendo, particularmente en el departamento del Amazonas, pero igual en Baupés, como usted lo ha dicho. Putumayo no es la excepción. Hay muchos riesgos, hay muchas preocupaciones, porque está llegando la pandemia por distintas razones que ustedes han planteado en todas sus intervenciones. No sé, Monaya, si hay alguna pregunta a algunos panelistas o alguna pregunta general. No he recibido aquí en el chat. Mientras tanto, quisiera, mientras si hay alguna pregunta para ustedes, quisiera hacer una especie de síntesis, aunque es muy difícil porque pues todo lo que ustedes han planteado hace parte de la realidad, de la problemática, de las dificultades que nuestros pueblos de la Amazonía
están afrontando y que requiere toda la atención y la solidaridad de todo el mundo, digamos. Julio César, todos escuchamos, nos planteó el panorama general, el gran esfuerzo que como organización y como dirigentes vienen haciendo, todos los sacrificios que tienen que hacer, porque no es fácil, quienes hemos vivido también o tenido que responder ese tipo de tareas que nuestros pueblos nos han encargado en su momento, pues sabemos que no es fácil, pero afortunadamente ustedes son jóvenes y tienen todos los elementos profesionales, porque todos ustedes son profesionales de las ciencias facultativas. Eso ayuda mucho. En nuestras épocas era distinto, sin embargo hay otros problemas. Así que la situación de los pueblos indígenas, lo planteaba Oscar y los demás también, de la Amazonía colombiana es muy complicada, muy difícil, por lo que ya dijimos, son 64 pueblos muy pequeños en términos de población, pueblos que están muy alejados de los centros de salud, de los centros administrativos, donde no llegan la comunicación, porque hay limitaciones de infraestructura comunicacional, como también ya acá nos plantearon. Así que creo que esta situación de coyuntura histórica de la pandemia tiene que llevarnos absolutamente a todos los colombianos y colombianas, a los indígenas, por supuesto, a tener un sentimiento y un compromiso de solidaridad, porque no hay otra palabra. Creo que el Estado y las instituciones, si hay funcionarios que están acompañando este conversatorio, también tienen una gran responsabilidad desde cualquier tarea que tengan en sus instituciones de atender de manera diligente y especialmente apuntar hacia lo estructural, porque yo nos planteaba esa acción de tutela. En el fondo, la Constitución del 91, de la cual los indígenas de Colombia somos coautores, está claramente planteado las funciones, las tareas, las competencias del Estado frente a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica hay dificultades para hacer realidad, y ahí necesitamos creatividad, necesitamos flexibilidad de parte de las instituciones, de los funcionarios, para atender de manera diferencial, con enfoque diferencial, como dice y como lo estaban planteando los panelistas, a nuestros pueblos, de tal manera que no se caiga o caigamos en el error de acciones con daño a nuestros pueblos. Y creo que el camino más expedito es acompañar a las organizaciones representativas como la OPIAC, a acompañar a los dirigentes, y acompañar no significa no decir nada cuando hay errores, también hay que observarles, hay que sugerirles, hay que proponerles, pero por supuesto hay que apoyarlos a todas sus iniciativas. Así que yo invitaría a todos, absolutamente a todos los que han participado en este conversatorio, primer conversatorio, como lo dijo nuestro presidente en su intervención, que entre otras cosas aprovecho para felicitarlos, presidente Julio, y a todos los participantes, a la organización OPIAC, porque tras de eso también está Monaya, están otros líderes que han ayudado a organizar. Ojalá sigan adelante, porque creo que es una manera de visibilizar, una manera de llamar la atención, una manera de solicitar la solidaridad en todos los sentidos. Así que no veo ninguna pregunta por acá. A ver, un segundo. Aquí hay una pregunta desde Guainía. Hay una pregunta que dice: ¿cuáles son las alternativas que están tomando los indígenas para controlar el COVID-19 debido a la falta de infraestructuras y medicinas? Es una pregunta general y tal vez más dirigida a Jorge, experto en los temas de salud de la organización. Nos mandan saludos desde Bogotá, Cauca, Leticia, Popayán, y hay muchos saludos para ustedes como organización y como panelistas. Pero hay esta pregunta, no sé si Jorge o alguien de ustedes, de manera muy puntual, porque el tiempo se nos ha agotado, lo que está previsto o programado,
si quieres contestar la pregunta, ¿cuáles son las alternativas que están Sí. tomando los indígenas para controlar el COVID-19 debido a la falta de infraestructura y medicinas que usted, Jorge, lo estaba planteando y también lo había planteado John? De manera muy puntual, por favor, Jorge. Compañera pregunta, por esta situación de falta de atención oportuna del Estado, las recomendaciones que se ha venido haciendo y las sugerencias que han venido abuelos de otros territorios es volvamos a retomar ese saber de la medicina tradicional, de la botánica. De hecho, que a mí se me olvidó el detalle que parte del planteamiento nuestro como PIAT y como organizaciones indígenas era que nos apoyara en la impulsar, digamos, a fortalecer ese saber tradicional de los abuelos, de los botánicos, porque de alguna manera, pues nosotros hemos venido sobreviviendo con esos saberes allá en esos territorios donde no hay presencia, digamos, de la medicina occidental, ¿sí? Entonces, ese saber debe ser compartido entre todos. Los botánicos, hay que buscar a los botánicos, identificar qué hacemos nosotros cuando hay una gripa fuerte que afecta a los pulmones, que afecta la fiebre. Entonces los botánicos tienen ese saber ahí, pero hay que compartirlo porque a veces ese saber a veces un poco cerrado, pues culturalmente pues se respeta, pero en este momento tenemos que ser solidarios entre nosotros mismos, ¿sí? Y es interesante saber que ahora los botánicos y los sabedores se están llamando de un territorio a otro. Los de Putumayo están llamando a los del Guaviare están llamando a los del Caquetá. Entonces, es un ejercicio que tenemos que fortalecer. La idea es buscar a que el gobierno pueda apoyar estos saberes, impulsar la medicina tradicional. Vamos a continuar en ese esfuerzo, en esa presión al gobierno para que atienda estas solicitudes. Ok, muchas gracias, Jorge. Hay otra pregunta que me parece importante y tal vez nuestro presidente Julio César, porque él hizo mención a una acción de la organización de búsqueda de ayuda humanitaria, de recolectar también apoyos. La pregunta la hace Esperanza Villalobos y dice, ¿a través de qué institución está recibiendo o pueden recibir las ayudas humanitarias que solidariamente mucha gente puede disponer para los pueblos, comunidades de los pueblos de la Amazonía? No sé, tal vez Julio podrías responder esa pregunta. Sí, nosotros a través de nuestra página web www.piac.org.co hay un enlace hacia la plataforma Baki. Pueden ingresar para hacer sus donaciones en efectivo, en recursos económicos, pero también pueden comunicarse con nosotros a nuestros números de celular que están ahí en la página de la organización para que puedan entregar sus ayudas en la sede de nuestra organización. Tenemos la sede en Teusaquillo, entonces hay un equipo encargado por parte nuestra también de poder estar haciendo las recepciones. Lo único que solicitamos es que se puedan comunicar con tiempo con nosotros para nosotros también disponer del personal y que el personal pueda hacer la recepción en la sede Teusaquillo de Bogotá. Carrera 16A, número 3078. Y ahí está un personal disponible para poder hacer la recolección de estos insumos, bien sea ayuda humanitaria de emergencia, alimentos o también elementos de seguridad, elementos de aseo. Hay una población, digamos, que atender en los albergues, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay abuelos, estudiantes universitarios que también gracias a algunas ONGs hemos tenido la oportunidad de brindarles al menos
un paquete de alimentos a los estudiantes. Estamos muy atentos nosotros con nuestros equipos aquí en Bogotá, pero también en cada uno de los departamentos también tenemos nuestras organizaciones de base, nuestros presidentes, nuestros líderes que también están haciendo la recepción. Aquí es muy importante anotar que nosotros tenemos una campaña en el orden internacional con la COICA, tenemos una campaña como PIAC también aquí a través de la plataforma Baki, pero también es muy importante recordar que en cada uno de los departamentos nuestras organizaciones de base también han abierto estrategias de ayuda, de solicitar donaciones, y que es muy importante que también la sociedad colombiana o los extranjeros que tengan a bien puedan apoyarnos en las diferentes campañas que nosotros tenemos en estos momentos. Muchas gracias, presidente. Entonces ya tenemos, todos escuchamos a dónde pueden acudir para entregar las ayudas de solidaridad y humanitarias que puedan tener a bien los participantes y todos los amigos y hermanos solidarios con los pueblos indígenas. El tiempo se nos ha agotado, pero como ya se dijo al inicio por parte del presidente, habrá nuevas sesiones para ampliar, para profundizar los temas o para informar, para actualizar tantos temas que quedan planteados inicialmente. Yo quisiera de verdad reiterar las felicitaciones a la organización OPIAC, a su presidente, a su equipo de comunicación, a Monaya, que entiendo que está al frente de toda esta iniciativa e impulso, a Fanny Cuiro, que sé que está adelantando como dirigente de las mujeres de la organización una serie de actividades en pro de los pueblos amazónicos, y a todos ustedes por la participación. Muy agradecido que me hayan invitado, y decirles de paso que como indígena amazónico, pues ahí estamos también para contribuir de una u otra manera a todas las preocupaciones, la solución, a la búsqueda de solución a todas las problemáticas y preocupaciones que nuestros pueblos están afrontando. No siendo más, quisiera agradecer a todos los participantes, 68 personas del Quindío también nos han estado escuchando, del Putumayo, por supuesto, del Amazonas, de Bogotá y de otras regiones del país, y creo que fuera de Colombia también han estado participando algunas personas. Así que por hoy dejamos allí, reiterando que siguen abiertas las puertas para otras nuevas sesiones. Muchísimas gracias, Julio César, John. Muchas gracias a todos. Gabriel, y a todos. Un saludo. Carol y Oscar, que se fue a todos, compañeros. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Julio, muchas gracias a todos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.